Y ya, comencemos. Entonces este es el auxiliar 3 y lo que vamos a ver ahora va a ser lanzamiento proyectil y MCU. Ya, ambos son, sigue siendo cinemática, pero en este caso va a ser cinemática en 2 dimensiones. Entonces, un resumen muy express para no perder tiempo. Modo de resumen. Ya aquí tenemos el lanzamiento proyectil. Ya, en el lanzamiento proyectil, como la situación que se estudia es la siguiente. O sea, se tiene un, un objeto, no sé, un objeto puntual, que se lanza con una cierta velocidad y a un cierto ángulo. Entonces, debido a que estamos en presencia de la aceleración de gravedad, que lo que va a hacer esta pelotita, este objeto, va a describir una parábola y va a volver al punto inicial. Em, entonces, ¿cómo se entiende este movimiento? Que es como un movimiento eh, diagonal de primera instancia. ¿Cómo se va a entender? Em, bueno, lo que se va a hacer es que este movimiento, que a primera vista es complejo, se va a descomponer en 2 movimientos. Un movimiento horizontal, eh, un movimiento en este eje y otro movimiento que está solamente en este eje. Entonces, este movimiento se va a entender em, como un movimiento horizontal, en donde este movimiento horizontal, como no hay ninguna aceleración en el eje horizontal, en este caso llamémoslo X e Y para, eh, para definir bien a qué me refiero con horizontal y vertical. Este movimiento horizontal, como no hay una aceleración en el eje X, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme. En cambio, el movimiento vertical, hay una aceleración debido a la aceleración de gravedad, entonces va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya no hago la distinción si es acelerado o desacelerado, no, acelerado en general. En específico con aceleración igual a la aceleración de gravedad. Esta es como la situación general que se estudia. Em, ya, entonces así como de manera rápida, ¿qué es lo que se tiene? Con esto en mente. Armemos nuestra ecuación de itinerario en el eje Y. Entonces vamos a tener, como había dicho, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ocupamos la aceleración de itinerario, que es típica de cinemática en una dimensión, que va a ser la altura inicial, supongamos que partimos desde la altura inicial 0, eh, más la velocidad en I, en este caso va a ser esta componente, la voy a anotar con verde. Va a ser esta componente de la velocidad, que de este triángulo rectángulo tenemos inmediatamente que esto es el tamaño de esta velocidad por el seno de teta. Así que como me va a quedar, va a ser velocidad seno de teta por el tiempo menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y armando el itinerario para el eje X que vamos a tener, como es un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener, supongamos que parte en el origen para no tener posiciones iniciales, o en específico tener posiciones iniciales nulas. Vamos a tener una velocidad en el eje X, que va a ser esta proyección que voy a marcar con verde también. Y esa proyección va a ser rapidez por el coseno de teta por el tiempo. Ya no tenemos aceleración, así que esa va a ser nuestra ecuación de itinerario en X. De acá
como que ya podemos sacar fórmulas súper importantes inmediatamente. Lo voy a anotar con eso. Por ejemplo, que sale acá es el tiempo de vuelo. Voy a anotar como T sub B, que es el tiempo en que este objeto está en el aire, por así decirlo. Entonces, cómo se use esto es, bueno, que la altura que va a tener evaluada en el tiempo de vuelo va a ser nula, porque estamos de acá, y volvemos a estar en nuestra altura inicial. Y esto yo puedo factorizar por tiempo de vuelo de esta expresión, menos un medio aceleración tiempo de vuelo. Y de acá tengo dos valores. El tiempo de vuelo o es nulo o se me anula este otro término que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Como no nos interesa el tiempo de vuelo nulo, es decir, que como que partimos desde el comienzo, vamos a tomar la otra expresión. Entonces, de acá tenemos que el tiempo de vuelo es 2v seno de teta por la aceleración, que en este caso es la aceleración de gravedad, que lo voy a especificar inmediatamente mejor. Aceleración, la aceleración de gravedad. Y hay otra fórmula importante que sale, o sea, otra expresión que sale inmediatamente de esto. Antes de seguir, ese color que es como, no sé, medio vino, se distingue o no? ¿Lo pueden ver bien o lo cambio? Se ve bien, se Ya, bacán. distingue. Ya, bacán. Ya, la otra expresión que sale acá es este alcance, el alcance máximo que tiene en el eje X. Que me refiero con alcance máximo va a ser esta distancia en el eje X, que estoy marcando en el dibujito ahí. Entonces, el alcance, que se suele anotar con una letra R, ¿cómo lo vamos a obtener? Simplemente es evaluar cuánto avanzó en mi eje horizontal, evaluado en el tiempo de vuelo. Sí, porque ambos tiempos van a ser equivalentes. O sea, el tiempo que transcurre en el eje Y va a ser el mismo tiempo que transcurre en el eje X. Entonces, R va a ser V coseno de teta por el tiempo de vuelo. Y bueno, tenemos una expresión para el tiempo de vuelo. Nos va a quedar entonces B cuadrado, 2 seno de teta, coseno de teta, y esto sobre G. Y acá, que lo que se usa es que hay que recordar que seno de 2x lo puedo anotar como em, seno de x más x. Y esto es lo que vimos como en la primera auxiliar. Hay que recordar que la suma, el seno de alfa más beta es como súper armonioso. Entonces, como que combina todo y como tenemos el mismo ángulo, simplemente sumamos ambas expresiones. Entonces, acá vamos a tener que R lo puedo anotar como seno de 2 teta sobre G. Y acá como que lo importante anotar es que si teta vale igual a 45 grados, el alcance va a ser máximo. ¿Sí? Entonces, lo anoto acá, que R es máximo para teta igual a 45 grados. ¿Y eso por qué? Porque el seno de 2 veces 45, es decir, 90 es igual a 1. Sí, y el máximo valor que puede tener el seno de algo. ¿Ya? ¿Y qué otra expresión rápida podemos sacar también recordando las ecuaciones de cinemática? Recordemos la ecuación de la velocidad, en específico la del eje Y. ¿Qué nos va a decir? Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, va a ser mi velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Em, Recordando que la velocidad inicial en el eje Y corresponde a la proyección de esta velocidad que está como en diagonal
nos importa la proyección en el eje Y. Entonces, algo que sale acá también inmediatamente es que nos va a importar por el tiempo, va a importar el tiempo de subida. Se voy a anotar como tiempo de subida, tiempo sub S, para anotarlo. ¿Y qué pasa en el tiempo de subida? En específico, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Eh, en ese tiempo, la velocidad en el tiempo de subida tiene que ser nulo. ¿Y por qué tiene que ser nulo? Porque si no lo fuera, seguiría subiendo o seguiría bajando. Entonces acá podemos encontrar rápidamente una expresión para eso. Tiempo de subida. Entonces de acá tenemos que el tiempo de subida es igual a seno de teta sobre G. Y con eso también podemos encontrar la altura máxima, que es simplemente meter el tiempo de subida en la ecuación de itinerario en el eje Y. Entonces, que quiero llegar con este resumen bien express, bien rápido, que el lanzamiento de proyectil es lo mismo que hemos estado estudiando en cinemática en una dimensión, pero ahora tenemos que jugar con dos dimensiones. Sí, en donde hay que reconocer que un movimiento va a ser por lo general uniforme, y el otro va a ser uniformemente acelerado, con una aceleración constante conocida igual a la aceleración de gravedad. Ahora, como la pregunta que es típica pre-control, ¿estas ecuaciones se pueden llegar a usar? Sí, las vieron en clases, así que las pueden utilizar. Ahora, lo que tienen que tener cuidado es si tienen la misma situación. Por ejemplo, me adelanto un poquito al problema 1 del auxiliar. Hasta ese punto, todas las ecuaciones que metí en el resumen funcionan, pero nos va a interesar qué pasa en ese punto. Entonces ahí como que ya no es como llegar y utilizar las fórmulas, sino que hay que jugar un poquito. Y eso con lanzamiento proyectil. Em, no sé si alguien tiene alguna duda con esto, si no se entendió algo. ¿Sí? ¿No? Pregunta abierta. Yo quedé bien por lo menos. Buen resumen. Ya, bacán. Em, ya igual si fue muy rápido y no alcanzan a copiar, va a estar en la pauta. De ahí, lo otro que vamos a ver así bien, bien express, un resumen de MCU. Ya, ¿qué es? El MCU es movimiento circular uniforme. Es decir, eh, vamos a estudiar este movimiento en dos dimensiones, pero en una circunferencia. Ya, ok, tenemos por qué es un movimiento circular, porque ocurre en una circunferencia. Ahora, ¿por qué es uniforme? ¿Por qué va a ser uniforme? Porque en este movimiento la rapidez es constante y en este movimiento se introduce un análogo a la rapidez, que es, recordemos que rapidez es distancia sobre tiempo, se le agrega algo que es la rapidez angular, o al menos dentro de la física no se hace la distinción entre rapidez angular y velocidad angular, llamémoslo velocidad angular, y esta velocidad angular también va a ser constante. En realidad, ya así como rápidamente, la única distinción, o sea, rapidez angular es el tamaño de la velocidad angular. La velocidad angular es un vector y va a ser un vector que es perpendicular al movimiento, pero no nos vamos a meter mucho por ahí, eso es como ya más para mecánica. Em, ya, entonces, en resumen, bien rápido, tenemos una circunferencia, tenemos, llamemos, o sea, supongamos que esta circunferencia tiene un radio R y tenemos una partícula por acá. Entonces, si ponemos nuestro sistema de coordenadas en el origen, vamos a tener este vector posición. Y ya, ¿cuáles son como las propiedades de este movimiento?
en este movimiento vamos a tener velocidad y en específico la velocidad es perpendicular a la curva. En específico va a ser siempre perpendicular al vector posición. Y algo que voy a comentar más adelante, o sea, en un ratito más, es que en este movimiento vamos a tener una aceleración. Y esta aceleración siempre apunta hacia el centro. Ya voy a profundizar en ello. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta en este movimiento? Es que la velocidad es perpendicular al vector posiciones, es perpendicular a la curva. ¿Y ahí qué más pasa con esta velocidad? La velocidad varía, ¿ya? Porque va a ir cambiando de dirección, pero el tamaño de esta velocidad se va a mantener constante. Por eso se dice que rápido es constante y es un movimiento uniforme. Entonces, lo voy a anotar. La velocidad varía. Eh, pues cambia de dirección, pero el tamaño se mantiene constante. Ya, ¿y por qué varía la velocidad? O sea, consideremos, por ejemplo, dos instantes. La partícula va hacia acá, llamemos esto velocidad 1, y en otro instante la partícula va por acá, llamémoslo esta velocidad 2. Claramente estos vectores tienen direcciones distintas, en específico, o sea, direcciones distintas. Entonces, como vectores son distintos, pero el tamaño de estos vectores son iguales. Y ya dicho eso, como la velocidad varía, implica que hay una aceleración. Sí, porque la aceleración es cambio de velocidad en un cierto tiempo. Entonces, como varía la velocidad, entonces hay aceleración. Em, y ahí, lo voy a notar con otro color. En específico, ya, esta aceleración que existe no es cualquier tipo de aceleración. Eh, se denomina aceleración centrípeta. ¿Y por qué recibe este nombre? Porque es una aceleración que apunta siempre hacia el centro. Apunta siempre hacia el centro, hacia el centro. Y como denoto esto es, bueno, que la aceleración es un vector que tiene un cierto tamaño y que apunta hacia el centro. En específico, apunta en la dirección contraria de mi dirección radial. Voy a anotar eso porque sí, ¿qué me refiero con una dirección radial? Es una dirección que es paralela al radio. ¿Sí? A eso me quiero referir con ese retongo. Y ya, lo último, lo último. Sí, la expresión es como matemática o entre comillas. Ya habíamos dicho, sabemos que de cinemática en una dimensión, rapidez es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Ahora, como estamos en una circunferencia, supongamos que esta cosa da una vuelta completa, así que estaríamos recorriendo el perímetro de la circunferencia. Y recordemos que la ecuación del perímetro es 2pi r. Y si damos una vuelta, el tiempo en específico tiene un nombre en especial que es el periodo. Y déjenme introducir otra cosa que esto también se puede escribir como 2pi r por la frecuencia. Entonces ahora menciono que es el periodo de la frecuencia. Lo voy a anotar con otro color. Acá.
T es el periodo, y el periodo se define como el tiempo que transcurre sobre el número de vueltas, y la frecuencia se define, f de frecuencia, es el número de vueltas que doy en un determinado tiempo. Y de acá es fácil apreciar que se tiene que frecuencia es 1 sobre tiempo, o sea, 1 sobre periodo, perdón, y el periodo es 1 sobre frecuencia. Por eso tenemos estas dos últimas igualdades para la rapidez. Ya al inicio del resumen de MSU yo les comenté que se define una variable análoga a la rapidez, pero que tiene análogo que en vez de hablar de distancia vamos a ver qué pasa con el ángulo. Para ello se define la rapidez angular, que nos va a decir, en vez de cuánta distancia recorro, me va a decir cuánto ángulo recorro en un determinado tiempo. Y si esta cosa lo medimos en radianes, por ejemplo, si yo doy una vuelta, voy a tener que va a ser 2pi sobre el tiempo que transcurre en dar una vuelta, que es el periodo. Y por lo mismo vamos a tener que 2pi por f. De estas dos últimas expresiones, algo muy importante a anotar, es que la rapidez o el tamaño de la velocidad va a ser esta rapidez angular por el radio. Por ejemplo, acá, ahí es fácil apreciar, que hay que agregarle solamente un multiplicar por R para tener la rapidez lineal. Entonces esto es muy importante. Y por último, que en específico la aceleración centrípeta no sé cómo no sé cómo se puede mostrar así fácilmente sin recurrir a derivadas. Así que voy a anotar el resultado. La aceleración centrípeta tiene una expresión que va a ser esta rapidez lineal por la rapidez angular. La podemos anotar por la expresión que tengo en rojo de la siguiente manera, o también la puedo expresar de la siguiente manera. Y eso es como rápidamente un resumen de MCU. ¿Ya? La profe lo vio con derivadas, así más formalmente, y esto es un resumen muy express. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Pregunta abierta. Yo tengo una pregunta. ¿El Dime. omega, la W, ¿Mm? es la cantidad de ángulo que recorre en un tiempo dado, cierto? Claro, claro. Es análogo como a distancia sobre tiempo. Lo mismo, en vez de hablar de distancia, vamos a hablar de ángulo. ¿Qué pasa con el ángulo? Ya. Y ya no sé si entiendo. Ya, gracias. Sí, o sea, para denotarlo, a ver, ya así con celeste. Cuando esta partícula se va moviendo, va recorriendo este arco y en específico se está moviendo un cierto ángulo. Entonces el omega me va a decir qué tan rápido este ángulo va a ir creciendo, por así decirlo. O decreciendo, dependiendo del caso. Em, Eso. Y F, ya estoy viendo el chat, F y T son frecuencia y periodo. Sí, en específico acá están. Periodo y frecuencia. Eso. Ya, entonces, si no hay más dudas, partamos con los problemas. Em, ya tengo la enunciada acá. Entonces, partamos con la P1. ¿Hay un micrófono abierto? Raúl Alquinta. Súper. Em, ya partamos con la P1. Nos dice, ya tenemos un volcán que eyecta lava y rocas. Ya, el punto es que tenemos una piedra que sale volando del volcán.
con una cierta velocidad, con una cierta rapidez v sub 0, con un cierto ángulo teta. Y esta roca, ¿qué va a hacer? Impacta al suelo a una altura I0. Entonces, en vez de analizar la situación hasta acá, que fue lo que mencioné en el resumen, la situación que se estudia, esta roca va a seguir de largo. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es el tiempo total de vuelo de la roca? Y calcule la rapidez de la roca con la que impacta en el suelo. Ya, acá hay como dos maneras de verlas. Una manera de verlo, el problema es, ok, me sé las fórmulas de antes, que yo sé que aplican a este punto, y voy a sumar el comportamiento de acá. Es una manera de hacerlo. Se los voy a dejar propuesto. Otra manera de hacerlo es, no me sé la fórmula, pero buscamos cómo se comporta esta cosa como desde cero. Entonces hagamos eso. Ya, entonces partamos. Ya está, entonces la P1. Denme tiempo ya. Entonces, en la parte A nos piden tiempo de vuelo. Ya, entonces, hace un bosquejo de la situación para no estar dibujando un volcán. Tenemos una piedra, un objeto puntual. Es V sub 0, que sale con una rapidez V sub 0 con un ángulo teta. Y en vez de llegar hasta esta altura, va a seguir de largo. Y esto va a ser I0. Ya, entonces, antes de partir el problema de matraquear, hay que definir nuestro sistema de referencia. Escojamos el siguiente sistema de referencia. Hacia arriba positivo, como lo estándar, X tongo. Y digamos que el punto de partida acá va a ser X igual 0, para no complicarse la vida. Y que esta altura de acá va a ser igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dado mi sistema de referencia, esta altura, la altura del suelo, va a ser igual a menos I0. A una distancia que a priori desconozco, o sea, una distancia horizontal. Entonces, ya hay algo muy importante, bueno, que estamos en presencia de gravedad. Si no hay presencia de gravedad, no ocurriría este comportamiento como tal. Em, ya, entonces, tomemos las ecuaciones que aprendimos en cinemática de una dimensión. Entonces, armemos en específico la ecuación de itinerario. Entonces, recordemos que va a ser la altura en función del tiempo, va a ser nuestra altura inicial, la voy a notar que es nula. Nuestra velocidad inicial en el eje Y va a ser esta proyección que no estoy anotando con verde, V sub I, y voy a anotar al tiro que esto es V sub X. V sub I por el tiempo, menos un medio la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? V sub I no lo conocemos, pero sabemos cómo se comporta la proyección. En específico va a ser V sub 0 por el seno de teta, por el tiempo, menos un medio G tiempo al cuadrado. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación de itinerario para el eje, o sea, para el movimiento en el eje vertical, en la dirección Y tongo. Armemos la ecuación para el eje X. X en función del tiempo, ¿cómo va a ser? Nuestra posición inicial, que la definimos como 0 también, em, la velocidad inicial en X por el tiempo, que va a ser B0 coseno de teta por el tiempo, y en este caso, como no hay aceleración en el eje X, no agregamos nada más.
Y lo anoto acá por si alguien no ve dónde sale esto. Esto es b sub x. Ya, entonces, me están preguntando por el tiempo de vuelo. ¿Qué nosotros sabemos del tiempo de vuelo? Pregunta abierta. ¿Qué ocurre en el tiempo de vuelo? ¿Dónde va a estar la partícula? La piedra. Pregunta abierta. Pero el tiempo de vuelo como hasta que llega iría a cero, hasta que Hasta que toca llega al nuevamente suelo. cero. Ah, no, no Hasta, sé. em, ya, em, ya, ¿qué pasa? Esta partícula va a ir volando, o sea, en específico tiempo de vuelo, el tiempo que está volando, entre comillas, a eso se quiero referir. Y esta piedra va a parar de volar, entre comillas, en el tiempo de vuelo. En específico, va a estar a una cierta altura. Entonces lo voy a anotar. En el tiempo de vuelo, la roca toca el suelo. Y como toca el suelo, eh, ¿qué vamos a tener? Que la altura en el tiempo de vuelo, lo voy a anotar T sub v, es igual a la altura del suelo. Y la altura del suelo la conocemos, dado nuestro sistema de referencia, que va a ser menos I sub 0. ¿Sí? Eso estaba preguntando. Eh, ¿Eso se entiende o no? Pregunta abierta. Sí, yo lo entendí por lo menos. Ya, bacán. Ay, anda mi hermanito por ahí, así que perdón si se escucha. Em, ya, entonces, esa es como nuestra única información porque no sabemos qué pasa como en el eje X, en realidad. Entonces, em, trabajemos con esto. Entonces, eh, sabemos que la altura en el tiempo de vuelo es igual a menos I sub 0. Pero nosotros también tenemos una expresión para, tenemos la ecuación de itinerario para la altura. Entonces, tenemos que esto va a ser B0 seno de teta por el tiempo de vuelo menos un medio g tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces, en específico hay que notar que tenemos la siguiente expresión. Em, ya voy a pasar un término hacia un lado de la igualdad, solamente para que quede positivo. Eh, Tiempo de vuelo menos I0 es igual a 0. Ya, entonces tenemos esta ecuación que hay que recordar o hay que notar que esta expresión es una cuadrática y nosotros conocemos el resultado de la cuadrática. Eh, entonces, voy a anotar ya esta expresión asterisco. La expresión asterisco eh, tiene la forma, no sé, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces nosotros sabemos que el resultado, cuánto vale x, va a ser esta fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, apliquemos eso. Eh, entonces, resolviendo asterisco de esta manera, vamos a tener que el tiempo de vuelo es igual a menos b, que corresponde a este término, b0 seno de teta, más menos b cuadrado, 0 cuadrado seno de teta al cuadrado, eh, menos 4ac, así que sería como el I0 está negativo, así que sería un más 2GI0. Y todo esto sobre 2A, que correspondería al término G. Sí, estoy resolviendo la cuadrática. Entonces, ya tenemos una expresión para el tiempo de vuelo.
Em, ahora, ¿con qué signo quedarse? ¿Con el signo positivo o el signo negativo? Voy a hacer un comentario con respecto a eso. Y aquí quiero llegar. Es que en específico tenemos dos soluciones para la ecuación asterisco que encontramos. Em, Voy a llamar tiempo de vuelo más, que se queda con la expresión con el signo positivo. Y en específico hay que notar que este término es positivo. ¿Ya? ¿Por qué es positivo? Ya, acá tenemos una rapidez en el numerador y le estamos sumando otra cosa que también es positiva. Así que el numerador es positivo y este g corresponde al tamaño de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, como es el tamaño de la aceleración, este g corresponde a un valor positivo, así que toda la expresión va a ser positiva. Ahora, voy a tomar la otra expresión, el tiempo de vuelo negativo, que corresponde a tomar este tiempo de vuelo con el otro signo que nos entrega la cuadrática. G y 0 sobre G. Ahora, hay que notar en este caso que la expresión con el signo negativo me da una expresión negativa. ¿Y por qué? Porque el numerador, hay que notar que el numerador es negativo. Tenemos eh, eh, algo menos algo más un poquito más un épsilon, no sé. Entonces, claramente esta expresión va a ser negativa. Em, Ahora, es como que yo creo que me captan a dónde quiero llegar. Entonces, ¿con qué solución quedarse? Va a depender del caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es una observación en general. Una observación. Los tiempos negativos, en realidad, sí son válidos. Tienen un sentido físico. Eh, y va a depender un poquito de nuestro sistema de referencia, desde cuándo comenzamos a contar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy analizando el mismo caso de lanzamiento proyectil normal y yo por algún motivo yo comienzo a contar desde acá el tiempo igual a cero, todo lo que ocurre antes es completamente válido, pero ocurre en un tiempo posterior al cual yo consideré mi tiempo inicial. Entonces, aquí quiero llegar con esto, es que los tiempos negativos sí tienen sentido. Pero ahora, ¿con cuál solución nos vamos a quedar? Hay que ver qué solución tiene más sentido que el otro. Em, ya, porque estoy mencionando esto, porque es típico, o sea, como cuando uno está haciendo ejercicio de cinemática y aparece como el siguiente razonamiento. Se descarta la solución negativa porque no existen tiempos negativos. En realidad, los tiempos negativos sí tienen cierto sentido, pero hay que saber cuándo tomarlos o cuándo no. Si tienen la información que queremos o no. Eso quiero tocar. ¿Me entendieron ese punto o no? Como lo que quiere decir es que em, los tiempos negativos no los descarten del todo, porque pueden tener información valiosa. Eso. Eh, Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me entendieron ese punto o no? ¿O los dejé confundidos, confundidas? Depende entonces de un tiempo cero de referencia, sí. Eh, Va a depender desde dónde nosotros vamos a considerar el tiempo inicial. Así, ya, de nuevo,
Para explicar de nuevo, así como, ¿qué quería llegar con esto? Por ejemplo, ¿por qué no tenerle miedo a los tiempos negativos? Es, por ejemplo, si tenemos nuestra situación típica de lanzamiento proyectil y, y este proyectil ya va subiendo y ya a la altura máxima. Y yo por X motivo voy a decir, ok, voy a considerar desde acá mi tiempo inicial. Todo lo que transcurre acá es completamente válido. Eso es completamente válido. Pero como yo estoy considerando mi tiempo positivo, todo lo que ocurre después, esta situación anterior va a tener un tiempo negativo. Entonces va a depender de cuándo vamos a considerar el instante inicial. Entonces, estoy haciendo este comentario netamente para que no le tengan miedo a los tiempos negativos porque puede darse. Usualmente no, pero puede darse. Ahora, volvamos a la discusión del problema. Tenemos esto, tenemos una solución que es positiva y una solución negativa. Y voy a irme al enunciado. En este caso, ¿nos importa la solución con tiempo negativo? Es decir, ¿sabemos qué ocurre antes de que esta roca salga eyectada? Pregunta abierta. O sea, sabemos que está quieta, así que no nos importa mucho. Exacto. O sea, en específico, no sé si está quieta. Sabemos que desde ese instante sale, pero desde el tiempo anterior a eso, no sabemos. Quizá venía desde el fondo del volcán y salió eyectado. En realidad no lo sabemos. Entonces, como que en eh, nuestro caso, esta solución negativa que nos está diciendo qué pasó antes de que salga eyectado, como que pierde sentido. Entonces, en este caso, que es como el caso usual, nos vamos a quedar con el tiempo de vuelo positivo. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí o no? Pregunta abierta. ¿Sí? Ya, bacán. Espero no haberlos confundido con el tema de los tiempos negativos, pero insisto, no le tengan miedo a eso porque puede darse, puede pasar. Usualmente no, pero puede pasar. Entonces, lo voy a anotar acá. Eh, Nos vamos a quedar con el tiempo de vuelo igual al tiempo de vuelo con el signo positivo, porque en nuestro caso de tiempo, el que tiene sentido dado nuestro problema, dado el problema. Entonces, por lo tanto, después de esa conversación del tiempo positivo o tiempo negativo, el tiempo de vuelo va a ser, de nuevo, en este caso, la solución positiva, que va a ser, era b seno de teta más seno cuadrado de teta más, se me olvidó, g y 0, y todo esto sobre g. Súper. Tenemos la parte A. Ahora, ¿qué nos pide la parte B? ¿Qué nos pedían? Nos piden calcular la rapidez de la roca con la que impacta en el suelo. En B. Eh, de la roca al momento de impactar. Ya, de nuevo, como les había comentado antes, hay como dos maneras de abordar este problema. Uno es tomando un poquito las ecuaciones que conocemos
y otra es como deduciendo todo de cero. En este caso, les voy a dejar propuesto para que verifiquen que tiene que dar lo mismo. Lo siguiente. Em, voy a hacer el bosquejo. Tenemos esto. Em, que quiero que verifiquen es que nosotros sabemos por simetría del problema, o en la parte simétrica del problema, que si esto es B0, la partícula va a llegar acá con B0. La idea es que verifiquen o intenten hacer el problema de este punto de vista, así como que quede propuesto. ¿Sí? Y aquí nos están pidiendo la rapidez de la roca al momento de impactar. Es decir, lo voy a anotar con verde, nos están pidiendo la rapidez de la roca que tenía en este instante, que va a ser, no sé, algo de este estilo. Ahí me quedo como, me quedo muy, la parábola me quedó como muy, muy perpendicular, por así decirlo. Nos están pidiendo entonces el tamaño de este vector. ¿Sí? Eh, y ahí este vector tiene dos componentes. Esto va a ser la velocidad en X, que sabemos que es constante durante todo el movimiento porque no hay aceleración en X. Y tenemos esta otra componente que es la velocidad en Y. Que la velocidad en Y va a ir aumentando en este caso, o sea, aumentando de manera negativa. Em, ya, entonces, la velocidad la velocidad es un vector. Voy a llamar la velocidad en el tiempo de vuelo, en el momento que impacta con el suelo. Este vector tiene dos componentes, que es la velocidad en X, en el tiempo de vuelo, en el eje X, más la velocidad en Y, evaluado en el tiempo de vuelo, en el eje Y. Sí, nosotros sabemos que este vector, este v sub I, va a ser menor a cero porque sabemos que esta cosa está apuntando hacia abajo. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la rapidez, es decir, el tamaño de este vector. ¿Y cómo calculamos tamaños? Es simplemente por Pitágoras, que va a ser la raíz de la rapidez en x al cuadrado más la rapidez en y al cuadrado. Ya. ¿Qué sabemos? Eh, ¿Qué pasa inmediatamente en el eje X? Como en el eje X no hay aceleración, la velocidad en X para todo tiempo es una constante, corresponde a la velocidad inicial en X, que recordemos que es la proyección de este triangulito, o sea, de esta velocidad. Perdón. Entonces nos va a quedar que la velocidad o la rapidez en X en todo tiempo va a ser la rapidez inicial por el coseno de teta. Es una constante durante el movimiento. Y de nuevo porque no hay aceleración en el eje X. Ahora, en el eje Y, sí hay una aceleración, ¿sí? Entonces, la velocidad Y en función del tiempo va a ser la rapidez inicial que tenía en este eje, que va a ser, se corre justo esto, B0 seno de teta, menos G por el tiempo. Ahora, nos están pidiendo la rapidez en específico cuando esta cosa toca el suelo, en específico en el tiempo de vuelo. Yo Entonces tengo una vas, pregunta.
Dime. Es que lo ponemos como la velocidad seno de teta menos g por el tiempo, pero como que después de de la mitad de la parábola, no hay que sumarle la gravedad. Em, ya, eso va a depender un poquito de del sistema de referencia, pero eh, nota que nosotros estamos considerando este instante. Lo voy a marcar con otro color, con naranjo. Este instante. En ese instante nosotros tenemos cierta velocidad inicial. Ahora, si consideramos este instante, ahí tendríamos que considerar que parte con una velocidad inicial nula. ¿Sí? Y hay que modificar un poco el tiempo. Ahora, ¿cuándo sumar y cuándo no? Depende de nuestro sistema de referencia. Recordemos que nosotros definimos nuestro sistema de referencia, lo voy a marcar con morado. Estamos considerando hacia ya positivo. Entonces, cuando eh, esta cosa va a empezar a apuntar cada vez más hacia abajo, la velocidad en específico. Es decir, se está volviendo más negativa dado nuestro sistema de referencia. Y eso netamente es por el efecto de la gravedad. Em, eso. No sé si respondí bien tu duda. Sí, 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 entendí. ¿Sí? Sí, sí, Ya, gracias. bacán. En específico, esta cosa, para hacer una acotación, claro, a medida que va pasando el tiempo, eh, cuando va pasando el El módulo tiempo, crece, ¿no? Después de la mitad, el módulo crece, ¿no? La exacto, velocidad en sí. exacto, el módulo de esta cosa va a ir creciendo. Em, Ya, pero que quiero destacar algo, que a medida que el tiempo crece, este término va a ser más, va a dominar más, va a tener un mayor peso, y que es como lo acompaña el signo negativo dado nuestro sistema de referencia, va a ir eh, inicialmente quitándole este término positivo hasta que lo hace nulo, y después le va a ser negativo. Y el hecho de que sea negativo, lo único que nos está diciendo es que está apuntando hacia abajo, en vez de estar apuntando hacia arriba. Eso quería comentar. No sé si queda más claro o no. A mí sí, pero la última cosita es, ¿por qué es G y no un medio de G? Porque estamos con la velocidad. El un medio es para la ecuación de itinerario. Ya. Ah, ya entendí. Ya, gracias. Sí, es un medio, aceleración por tiempo al cuadrado, eso es para el itinerario, y para la velocidad sin el un medio. Ya, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Tenemos la componente de la velocidad en el eje y lo hablamos en el tiempo de vuelo. Ya, pero el tiempo de vuelo es como bien feo. Eh, entonces, dejémoslo expresado así como tiempo de vuelo por ahora. Entonces, la rapidez que va a tener esta roca al momento de impactar va a ser a tiempo de vuelo y elevemos al cuadrado para no estar trabajando con la raíz por el momento. Va a ser, ¿qué había hecho? X cuadrado más BI al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? B0 cuadrado coseno cuadrado de teta más este término B0 seno de teta menos GT al cuadrado. ¿Sí? Em, ya, entonces, tiempo de vuelo, perdón. Eh, expandamos este binomio que está al cuadrado. Nos va a quedar B0 cuadrado coseno al cuadrado de teta más B0 cuadrado seno cuadrado de teta menos 2G B0 seno de teta, tiempo de vuelo, más G cuadrado, tiempo de vuelo al cuadrado. Ya, todavía se ve súper feo.
Ya, pero nosotros si factorizamos por b0 al cuadrado vamos a tener coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y nosotros sabemos que eso vale 1. Entonces acá nos va a quedar b0 al cuadrado de teta. ¿Por qué? Lo anoto acá. Porque coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Y ya, ¿qué podemos hacer acá? Es como una cosa. Tenemos estos términos con tiempo de vuelo. Podemos reemplazar este tiempo de vuelo, pero de igual manera es como que lata. Medio trabajoso. Entonces, déjenme como factorizar un poquito. En específico, si factorizamos por eh, 2g, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar eh, un medio g tiempo de vuelo al cuadrado, que es el término que está acá con positivo, menos b0 seno de teta por tiempo de vuelo. Y eso está muy bonito. No sé si lo reconocen, ese término que está en el corcheto o no. Pregunta abierta. O sea, sí es la que dije antes, ¿no? Exacto. Que en este Como corcho, en vez de... itinerario. Exacto. Voy a marcar esto con asterisco. Lo único que puedo notar es que entre paréntesis, si es que factorizas t menos td, tienes ya bi de nuevo. Y de nuevo. También. Sí, sí, sí. Pero VI es como, si metemos VI es como meterle una incógnita a la incógnita que queremos. Entonces como que no apaña mucho. Pero es una muy ¿Y buena qué era lo otro que observación. se podía encontrar? Que esta ecuación asterisco corresponde a esta otra ecuación asterisco que trabajamos en la parte A. En específico, este corcho. O sea, ese paréntesis. O sea que Entonces, es igual a yo. exacto, este corcho de acá es igual a I sub 0. Entonces la anoto, más 2g I sub 0. De nuevo, porque es la ecuación que habíamos visto en la parte A. Y noten que esto se parece mucho a otra ecuación que también conocemos. ¿A alguien le suena? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, en esta última expresión noten que lo único que nuestra rapidez de impacto es igual a una rapidez final al cuadrado. Entonces, no sé si pueden ver ahora que acá salió la expresión de Torricelli. Entonces, eso nos dice que estamos súper bien encaminados. Que esto en el fondo es Torricelli. Ya, pero no nos están pidiendo Torricelli. Nos están pidiendo la rapidez de impacto. Entonces, por lo tanto, la rapidez de impacto, que sería esta V sub F, va a ser la raíz de esto. 2G y 0. Y eso es, con esto respondimos la parte B. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿O no? Sí. Ya, bacán. Em, y eso con la P1. Ya no sé si alguien quedó con alguna duda de este problema que es de lanzamiento proyectil. ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Una duda, la ecuación de Dime. Torricelli no sirve para estos casos, ¿cierto? También sirve, es completamente válida. Solamente O sea, que sí. ay, perdón. Solamente en este caso que, o sea, la ecuación de Torricelli la vimos en cinemática, o sea, en una dimensión.
En este caso, como que está oculta la Torricelli para 2 dimensiones, donde es exactamente lo mismo. Tenemos el tamaño del vector con el que choca es igual al tamaño del vector con el que sale, que este vector que tiene componentes X e Y, más 2 veces la aceleración punto desplazamiento. Ah, ya. Sí, entonces lo que esconde acá es el Torricelli como en 2 dimensiones. Y por eso sale tan naturalmente, porque el Torricelli sale de las ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Eso. ¿Qué les iba a comentar? Ah, ya, es que, insisto, este problema, otra manera de verlo es, de nuevo, voy a marcar con celeste. Nosotros conocemos las fórmulas, sabemos ese comportamiento, nos falta agregarle este otro comportamiento. Entonces, intenten hacer eso y deberían llegar a lo mismo. ¿Ya? Otra manera de ver el problema. Entonces, simplemente es como, conozco qué es lo que pasa acá, es ver cuánto tiempo tarda en ir desde i igual 0 hasta i igual a menos i0. O se pueden cambiar incluso el sistema de referencia, etc. Pero el tiempo que pasa acá lo conocen por las ecuaciones que vimos antes, cuánto recorre, la altura máxima, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que hasta acá pueden usar todas las fórmulas anteriores. Las fórmulas anteriores. Y hasta acá hay que complementar. Eso. Pues intenten hacerlo, así como que ha propuesto esa otra manera de abordar el problema. Eso. Ya, entonces, ya. Por temas de tiempo, ya quedan como 20 minutos. Veamos la P3, que es más simple, y si alcanzamos, vemos la P2. Ya, entonces la P3 es esta de las tortugas. Lo voy a anotar en rojo para destacar que esta es la P3. ¿Qué nos dice? Tenemos una carrera de tortugas. Ambas tortugas parten en A. Una tortuga, la tortuga de abajo empieza parte con velocidad inicial 0 y empieza a moverse con una aceleración constante para llegar al punto B. Por otro lado, la tortuga que está arriba, en vez de ir en línea recta, se mueve como un movimiento circunferencial uniforme a través de esta semicircunferencia. Ambas tortugas llegan al mismo tiempo y nos piden calcular cuánto vale omega para que la situación ocurra. Sí, eso es como rápidamente el problema. Ya, entonces, la P3, que es más cortita. Ya, entonces, un bosquejo del problema nuevamente, o sea, tenemos eso, tenemos la tortuga que se mueve con una cierta, se mueve como con MCU, así que se va a mover con rapidez angular constante. Esto es una semicircunferencia R, vale R, R, y esta otra tortuga hace un movimiento rectilíneo uniforme y se mueve con una cierta aceleración a sub 0. Ya, entonces, para no confundirnos, un poquito, para no mencionar acá rato tortuga, o sea, tortuga que se mueve en la circunferencia y la otra que se mueve en línea recta, voy a llamar T1 a la que se mueve en la circunferencia y a la que se mueve por abajo la voy a llamar T2 para acortar la anotación. Entonces, ¿qué dije acá? T1 es MCU
y T2 es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la rapidez angular. Pregunta abierta. ¿Cómo lo haría? Hace una lluvia de ideas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre? ¿Una noción? ¿Algo? Aparte, o sea, no, aparte, al final dice que llegan al mismo tiempo. Entonces a lo ¿Mm? mejor podríamos ahorrarnos de eso. Ya, súper, súper. Em, Como llegan al mismo tiempo, y en específico nosotros sabemos bien cómo se mueve la tortuga 2, entonces la información del tiempo la vamos a sacar acá. Esto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos va a dar el tiempo transcurrido. Ya, pero ¿cómo relacionamos el tiempo con la rapidez angular? Pregunta abierta. Ya, en este caso, recordemos que la rapidez angular es un análogo a la rapidez lineal. Ángulo partido tiempo. Ya, súper bien. Eso mismo. Esa es como la primera noción. Recordemos que la rapidez angular es cuánto ángulo se recorre en cuánto tiempo. Nosotros sabemos cuánto es el ángulo que recorre la tortuga que va en la semicircunferencia, la tortuga 1, ¿sí? Que corresponde a 180 grados, ¿cierto? Pero como no trabajamos en grados, trabajamos en radianes, esto lo vamos a expresar como pi radianes. ¿Y en cuánto tiempo? El tiempo que le toma a T1 de ir de A hasta B. Recordando que acá en el dibujo no lo anoté, que esto es A y esto es B. Entonces nuestro problema finalmente se traduce netamente en encontrar este tiempo de A a B. Em, ya, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo que tarda de ir de A hasta B, la tortuga 1? Sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Em, por simplicidad, digamos que esto va a ser nuestra posición inicial 0 y que esta va a ser nuestra posición inicial, o sea, final, el diámetro de la circunferencia, que corresponde a 2 veces el radio. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra tortuga, la tortuga 2, con una aceleración a sub 0. Entonces usemos la ecuación de itinerario para conocer el tiempo. Si armamos nuestra ecuación de itinerario, ¿qué vamos a tener? Que la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial, que la definimos nula. La velocidad inicial por el tiempo va a ser nula porque nos dice el enunciado que parten desde el reposo. Entonces nos quedaría netamente este término, un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando transcurre un tiempo, el tiempo A, B, que queremos conocer, la posición de la tortuga 2, que la tortuga que se mueve en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, va a ser 2R, ¿cierto? Va a estar en ese punto. Así que esto corresponde a un medio aceleración por el tiempo de A ir hasta B al cuadrado. Entonces acá fácilmente tenemos cuánto es el tiempo que va a ser la raíz de 4R sobre A0. El 4 lo podemos sacar, pero da lo mismo. No influye mucho.
Entonces, súper. Tenemos el tiempo que tarda, el tiempo que transcurre para ambas tortugas, porque el enunciado dice que el tiempo que tardan ambas tortugas es el mismo. Tenemos este tiempo y tenemos el ángulo que se recorre. Y como tenemos ambas cosas, podemos calcular la rapidez angular, que en este caso es constante. ¿Ya? Entonces, ya para finalizar, que la rapidez angular, habíamos dicho que era pi por este tiempo de ir hasta AB, hace que nos va a quedar pi sobre esta raíz a 0. Y ya para dejarlo más bonito, ya pi medios a 0 sobre R. Y eso será P3. Una pregunta. Dime, ¿Por qué en la ecuación de itinerario pusiste un medio de aceleración t cuadrado y no lo sumaste con la velocidad inicial por el tiempo? porque por enunciado dicen que parten con la tortuga que se mueve en línea recta, parte con velocidad nula. Ya, Dice claro, que entonces se hace parte 0. el reposo, sí. Como parte el Claro. reposo, parte con B0 igual 0. Ya, gracias. Aquí. Y acá como un detalle importante a notar es que cuáles son, así como para corroborar rápidamente si esto está bien, si tiene sentido. Su análisis dimensional no está de más. Entonces, armemos su análisis dimensional. Pi medio es un número, así que no aporta. La aceleración se mide en metros segundo al cuadrado sobre metros. Entonces nos queda 1 sobre segundo, que es la dimensión de omega. Y esto está bien porque el radián técnicamente no tiene dimensión. Entonces, acá puedo anotar en vez de 1, puedo decir que era un radián. ¿Sí? Eso como comentario. Ya. De igual manera, un detalle como importante. O sea, en este caso nos aprovechamos que haya un movimiento circular uniforme, pero también existen movimientos circulares uniformemente acelerados, que eso no lo vieron con la profe. Entonces, si hubiera sido el caso de un movimiento circular uniformemente acelerado, no hubiéramos podido usar esta ecuación de omega. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero calcular la rapidez, en específico, si tengo aceleración, no puedo ser netamente distancia sobre tiempo, sino que tengo que jugar un poquito qué pasa con la aceleración. Con la rapidez angular hubiera pasado lo mismo si hubiéramos considerado una aceleración angular en este caso. ¿Ya? Pero eso como comentario. No lo han visto, no nos compliquemos. Eso, no sé si me fueron siguiendo o no. ¿Alguna duda? Pregunta abierta. Ya, entonces, si no hay dudas, ya quedan 11 minutos. En 11 minutos nos vamos a hacer la P2, pero intentamos avanzar lo máximo que se pueda. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Tenemos un anillo y que tiene un corte. Esta circunferencia tiene un corte y en esta circunferencia se mueve un anillo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el anillo cuando llegue hasta este punto va a salir disparado. Sí, va a completar en específico un lanzamiento proyectil. ¿Ya? Pero en específico nos dicen que este anillo, en vez de salir disparado y tocar cualquier parte de esta circunferencia, o de este espacio, eh, lo que hace, en vez de hacer eso, llega directamente hacia el punto P. Hace algo de este estilo. Entonces, nos están preguntando
cuánto vale omega para que ocurra eso. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que va a pasar. Ya, entonces, esta es la P2. Denme un delta T. Ya, entonces la parte A nos pregunta cuál va a ser omega necesario para que el anillo llegue al punto P. Ya. Entonces, voy un bosquejo para tenerlo esto presente. Tenemos esta circunferencia. Tenemos algo de este estilo. Y que esto está con un corte. Ya, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos este anillo que se mueve con una cierta rapidez angular y ya cuando llega a este punto, el anillo va a salir con una cierta velocidad. En específico, nosotros sabemos que por movimiento circular uniforme, que es lo que estudiamos, que la velocidad es perpendicular a la curva. Entonces va a salir con una velocidad perpendicular a la curva nuevamente, y esa velocidad va a ser tal para que llegue hasta el punto P. Ya hay algo que me faltó mencionar acá, que ahí se forma un ángulo de 30 grados, θ igual 30 grados. Ya, entonces como que si analizamos la parte del lanzamiento proyectil, lo que nos están pidiendo es sacar la velocidad. Sí, la velocidad lineal, la velocidad con la que sale este proyectil. Por otro lado, cuando están preguntando por MSU la rapidez angular, hay que juntar estas dos informaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el nexo o cómo relacionamos una cosa con la otra? Es de nuevo que esta rapidez que tiene con la rapidez con la que sale es simplemente omega por R. ¿Sí? Entonces, de omega vamos a tener B sobre R. Entonces, lo único que nos falta conocer va a ser este término V, que corresponde a la rapidez lineal. Entonces, ahora veamos la parte del lanzamiento proyectil para encontrar esta rapidez lineal. Entonces, perdí el hilo, perdón. Determinemos V, la rapidez lineal. ¿Cómo la vamos a determinar? Tenemos, insisto, un lanzamiento proyectil. ¿Cuál es la situación? Voy a hacer un bosquejo. Tenemos esto. Y esta cosa sale con una cierta rapidez. Y supongamos que es el punto P. Ya, entonces, antes de seguir, antes de avanzar con la matraca de cinemática, lo que tenemos que hacer primero es fijar un sistema de referencia. ¿Ya? ¿Qué sistema de referencia? Eso queda como a libre elección de ustedes. Pero, por ejemplo, yo en este caso, este problema yo lo hice tomando el centro de la circunferencia como sistema de referencia. Entonces, usualmente, o sea, como es usualmente, vamos a considerar arriba como positivo en el eje vertical
y hacia acá va a ser positivo a la derecha en el eje horizontal. Ya. Ahora, bajo este sistema de referencia, nuestra partícula va a tener una cierta posición inicial. Que noten que va a ser, se nos está formando este triángulo rectángulo. Este punto en el eje X va a ser menos R coseno de teta. ¿Y por qué el menos? Porque está al lado izquierdo de mi dirección positiva. Y esta altura va a ser R seno de teta. Entonces, tengo el desorden. Que es lo que estoy diciendo, que la posición inicial va a ser menos R coseno de teta en X. Lo voy a anotar de otra manera. Menos R coseno de teta en X tongo más R seno de teta en Y tongo. Ya. Ahora, ¿cuál es el ángulo para que nosotros comencemos a trabajar? Entonces, ahí hay que meter un poquito la mano geométrica. Voy a hacer una especie de zoom a la situación. Tenemos algo de este estilo. Ya, supongamos que eso es el trocito de la circunferencia que está dibujado perfectamente. La velocidad es tangente a la curva. Insisto, imaginen que el dibujo está bien hecho. Ya quedó muy feo. Lo voy a hacer de nuevo, perdón. De ahí quedó mejor. Ya, la velocidad es tangente a la curva en MCU, ¿cierto? En específico, acá vamos a tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ya, ahora, con respecto a nuestros sistemas de coordenadas, el X e Y, esto es Y, esto es X, estos ejes también son perpendiculares. Entonces tengo dos cosas que son perpendiculares. Y ahora, tenemos que completar los ángulos. Nosotros que lo que queremos es descomponer esta velocidad en el eje X y en el eje Y para poder empezar a hacer las ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Jugar geométricamente, notando que, por ejemplo, acá tenemos esta Z, la voy a notar, esta Z, tenemos dos cosas que son paralelas, así que acá se va a repetir el ángulo θ. Ahora, como la velocidad es perpendicular a este radio, esto me va a quedar 90 menos θ. Y ahora, como el X es perpendicular al eje Y, esto me va a quedar ángulo θ nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que lo voy a anotar como vector. El vector velocidad tiene una componente en el eje X y en el eje Y lo podemos escribir de la siguiente manera, que va a ser B por el seno de θ en el eje X más B coseno de θ en el eje Y. ¿Por qué esto? Porque noten que este lado me corresponde al coseno, al B sub I, y este lado me corresponde al seno, B sub X. Entonces por eso nos queda de esa manera la velocidad, que como a priori es un poquito contraintuitivo porque uno relaciona inmediatamente el coseno con el eje X y el seno del eje, o sea, el seno de θ con el eje Y, y en este caso nos quedó al revés. Pero no es nada peculiar. Entonces, súper. Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial. Entonces, lo único que nos faltaría es jugar con las ecuaciones cinemáticas
e imponer condiciones finales o iniciales. Ya, son las 4. Entonces, para no, en, ay, se me fue la palabra, perdón. Ya, para parar hasta acá, dejemos el problema hasta acá y lo que queda es como queda propuesto. Pero lo más importante era notar acá en este problema es que cómo relacionamos la rapidez lineal es a través de, o sea, la rapidez angular, cómo se relaciona con la rapidez lineal a través de esta ecuación, esta expresión, y lo único que falta en este problema es tomar las ecuaciones cinemáticas e imponer condiciones iniciales, porque ya sabemos cuánto vale esta velocidad, la descompusimos en, en los ejes X, en el eje X y en el eje Y, y tenemos cuál es la posición inicial. Así que eso, no sé si me fueron siguiendo o no. O sea, o si me entienden que queda propuesto todavía. Pregunta abierta. Ya, gracias por responder. Eso yo creo que como lo complicado del problema era como darse cuenta del tema de los ángulos y después, insisto, netamente juntar las ecuaciones cinemáticas similar a lo que hicimos en la P1 para encontrar cuánto vale este V. Así que eso con el auxiliar. Insisto, va a haber pauta, o sea, se lo suben un ratito. No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, comentarios. Ya, al parecer no. Así que, ya, súper. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.